¿Qué son las pruebas genéticas? Las pruebas genéticas son pruebas médicas que usan los doctores para buscar cambios o variantes en los genes o el ADN de una persona que puedan causar enfermedades. Los genes proveen las instrucciones que le dicen al cuerpo cómo debe funcionar. Los genes son parte de nuestro ADN y el ADN es lo que hace única a cada persona. ¿Qué pruebas genéticas se usan para diagnosticar enfermedades poco comunes? Para el diagnóstico, se pueden usar pruebas de gen único, pruebas de panel genético y secuenciación de genoma. Las pruebas de gen único buscan cambios en un solo gen. Las pruebas de panel buscan cambios en varios genes. La secuenciación de genoma busca cambios en todos los genes de la persona, secuenciación de exoma, o en todo el ADN de la persona, secuenciación de genoma completo. Los resultados de pruebas genéticas pueden ser positivos, negativos o indeterminados. Un resultado positivo quiere decir que se ha encontrado en un gen un cambio que causa una enfermedad. Un resultado negativo quiere decir que no se ha encontrado ningún cambio genético que cause una enfermedad. Hay ocasiones en que se encuentran cambios, pero no se tiene suficiente información para determinar si son causantes de una enfermedad. ¿Por qué debo considerar hacer pruebas genéticas para mí o mi hijo? Muchas enfermedades poco comunes y no diagnosticadas son causadas por cambios genéticos. Las pruebas genéticas pueden ofrecer un diagnóstico, y esto puede ayudar a los doctores a determinar el mejor tratamiento. El doctor también podría sugerir que otros doctores se integren al equipo para ayudar a manejar la enfermedad. Algunas enfermedades son hereditarias, por lo que la información puede ser útil en la planeación familiar propia o de los familiares. Tener un diagnóstico también puede ayudar a encontrar una comunidad de personas que tengan la misma enfermedad. Las comunidades de pacientes proveen apoyo e información sobre recursos e investigación. ¿Cómo puedo saber si una prueba genética sería útil? Pregunte a su médico si las pruebas genéticas podrían dar información sobre la causa de su enfermedad. También puede pedir que lo refieran a un consejero genético o buscar un consejero genético en la página de Internet de la Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos. ¿Por qué debería de hablar con un consejero genético antes de decidir hacer pruebas genéticas? Los consejeros genéticos hacen preguntas sobre la historia personal y médica para decidir qué prueba genética sería mejor tomar. Le explicarán qué se puede saber a través de la prueba y lo que los resultados pueden significar para su cuidado médico. Un consejero genético también puede ayudar a entender los resultados de una prueba y ayudar a planear los siguientes pasos del cuidado médico. Si ya he tenido pruebas genéticas, ¿hay necesidad de hacer pruebas adicionales? Diferentes pruebas analizan genes diferentes o partes diferentes del ADN. Su médico puede sugerir una prueba genética diferente si las pruebas anteriores no encontraron la causa de la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre pruebas genéticas que se hacen en casa y pruebas genéticas clínicas? Las pruebas genéticas clínicas las ordena un doctor para ayudar con el diagnóstico de una enfermedad. Las pruebas genéticas que se hacen en casa sin un médico, llamadas pruebas directas al consumidor, pueden proveer información sobre su linaje y el riesgo de desarrollar alguna enfermedad. Sin embargo, estas pruebas no deben ser usadas para la toma de decisiones sobre cuidados médicos sin antes hablar con un doctor. Las pruebas genéticas clínicas son necesarias para la confirmación de los resultados de pruebas directas a consumidor antes de hacer el diagnóstico de una enfermedad o de planear el cuidado médico. ¿Cuál es la diferencia entre pruebas genéticas clínicas y pruebas genéticas de investigación?
Las pruebas genéticas clínicas se hacen en laboratorios de diagnóstico clínico para identificar la causa de alguna enfermedad en un paciente. Las pruebas genéticas de investigación se hacen en laboratorios de investigación para ayudar a los científicos a entender los roles de los genes como causa de una enfermedad. La mayoría de los laboratorios de investigación no están certificados para trabajar como laboratorios clínicos, por lo que es ilegal que den resultados de pruebas a pacientes o sus médicos. ¿Cuánto cuestan las pruebas genéticas y cubrirá el costo mi seguro médico o Medicaid? El costo de las pruebas genéticas puede variar desde un par de cientos de dólares hasta varios miles de dólares. Algunas pruebas genéticas las cubren los seguros médicos privados y Medicaid. Su doctor o un consejero genético pueden ayudarle a encontrar las pruebas que cubre su seguro y abogar por usted para que cubran el costo si se decide que una prueba no cubierta es importante para su cuidado médico. ¿Qué pasa con mi ADN después de la prueba genética? El ADN para pruebas genéticas se obtiene generalmente de una muestra de sangre o de saliva. Antes de sacarle sangre o de tomar su saliva para una prueba genética, el doctor o el consejero genético le explicarán los beneficios y limitaciones de la prueba y le pedirán firmar una forma de consentimiento. La forma de consentimiento dirá si el ADN se usará para otros propósitos, incluida la investigación. La decisión de hacer la prueba genética es una elección personal. ¿Tengo protección contra la discriminación basada en los resultados de una prueba genética? El Acto de No Discriminación de Información Genética, o GINA, por sus siglas en inglés, es una ley en los Estados Unidos que protege a las personas que han sido diagnosticadas con algún cambio genético. GINA establece que es ilegal que las compañías de seguro usen resultados de pruebas genéticas para negar alguna cobertura o determinar los costos de las coberturas. El consejero genético podrá decirle más sobre las protecciones establecidas en GINA.